Vamos a ver primero qué es la radiónica. La radiónica, como dice, es la ciencia del futuro. Todo está hecho de energía y solo con energía se renueva, se corrige o se transforma. Debemos entender que la radiónica también es considerada como dice ahí, la ciencia del futuro, como la tecnología del futuro. Además de eso, también entendemos que todo lo que emite un cuerpo, lo que está puesto en un espacio específico, emite un tipo de energía, ¿ya? Como dice, se corrige, se transforma, se renueva, no se elimina. Ningún tipo de energía nosotros la vamos a eliminar. Al contrario, la podemos transformar para nuestro beneficio. La radiónica es un método científico que permite explorar, interactuar, diagnosticar, equilibrar o incluso sanar cuerpos etéricos o sutiles. Y de paso, al hacer esa sanación de estos cuerpos energéticos, pasa a interactuar con nuestro cuerpo físico. Lo entendemos desde esa perspectiva, que nosotros no solamente somos físicos, sino que también somos cuerpos de energía. Tenemos distintos cuerpos de energía. Y la radiónica interactúa con ellos para estabilizar cualquier deficiencia que esté ahí asociada. Y eso conlleva, por supuesto, una sanación física. Como dice ahí, sanar los cuerpos etéricos, sutiles, electromagnéticos y energéticos. ¿Ya? En general de todo, estructuras biológicas, no biológicas. Estas permiten la exploración en profundidad de los sistemas que dan forma a la existencia material. La radiónica, chicos, el término primero viene de la palabra radiación, ¿ya? E iónico. Como disciplina nace al principio del siglo XX y existen varias líneas importantes de investigación. Una de ellas es la franco-belga, que normalmente la que nosotros provenimos, ¿verdad? Y la anglosajona, ¿ya? Que ahí, a diferencia de la primera, es un poquito más instrumental. Utiliza ya más máquinas, ¿cierto? Máquinas, dispositivos electrónicos. Hay ciertas máquinas de radiónica que igual son un poquito costosas. Ya yo digo costosas porque igual hay algunas que son bastante caras como para poder llegar y comprarlas. Por lo mismo es que se utiliza el término de los gráficos, ¿ya? O construcciones ya un poco más simples para poder emitir y hacer esta acción de la radiónica. ¿Cuáles son los beneficios, aparte del equilibrio bioenergético que genera? Además de eso, la radiónica es una terapia que es suave, es considerada no invasiva, por lo tanto, no llega a provocar una contraindicación grave. Sí deberíamos tener precauciones al momento de utilizar la radiónica, sí, especialmente personas a lo mejor que estén pasando por un proceso complejo a nivel mental, podría ser también. ¿Por qué motivo? Porque normalmente cuando la persona tiene algún problema, algún trastorno mental, cualquier alteración a nivel energético, meditación o técnica con péndulo o con máquina que nosotros apliquemos, podría de alguna forma generar algún conflicto, ¿ya? Precaución más que nada. Precaución también a lo mejor en personas que tengan cáncer o alguna enfermedad parecida, ya que la emisión de repente de ciertas frecuencias de campo electromagnético, si el cáncer no está tratado, podría a lo mejor interactuar provocando algún pequeño cambio físico, ¿ya? Ese tipo de como cosas a lo mejor podríamos tener precaución. Yo de todas maneras cuando trabajo con péndulo, con varillas, con radiestesia, siempre trato de consultar con mi yo superior y con el yo superior de la persona que voy a trabajar. Entonces es súper importante también hacer eso, conectamos, porque el yo superior, este yo cuántico, este ser de la persona que todos tenemos, que nos hace conectar con la multidimensionalidad, sabe todo lo que nosotros necesitamos para nuestro beneficio. Entonces nosotros podemos consultar. Esta persona necesita alguna técnica radiónica, necesita del uso de algún gráfico, necesita coloquemos algún tipo de antena taquiónica encima del cuerpo y ahí uno va a recibir la respuesta. Importante eso, ¿ya? Es como precaución, chicos, principalmente. Entonces, como no es invasiva, no genera efectos secundarios y contraindicaciones.
no utiliza productos ni químicos ni tóxicos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no tiene un impacto fuerte en el organismo que sea algo más agresivo. Ayuda a los procesos de autocuración y regeneración de los tejidos, porque muchas de estas máquinas radiónicas, o trabajar con péndulo o con varilla, también pueden fortalecer el uso de ciertos rayos radiestésicos que tienen ciertas tonalidades, y cada una de ellas crea un nivel de sanación hacia el cuerpo, ¿ya? Y eso lo hablamos a través de técnicas de los colores, ¿verdad? De cuando ingresa un color a nosotros, provoca un nivel de sanación. Entonces nosotros podríamos a lo mejor utilizar toda esta técnica radiónica con misión para que llegue y provoque un cambio importante en nuestra vida. La radiónica es un método de análisis y de reequilibrio, como dice ahí, basado sobre los principios de la bioenergética, las ondas de forma, ¿ya? La bioenergética es nuestro cuerpo funcional a nivel energético, y ahí hablan cuerpos sutiles, chakras secundarios, chakras transpersonales, cuerpos energéticos, nadis, que circula la energía, todos esos conceptos que unen al cuerpo como una integridad, como algo total, habla de bioenergía, porque tiene función también biológica. Sabemos que cada uno de nuestros chakras y nuestros cuerpos conectan con órganos, con un sistema endocrino completo, con el sistema nervioso central. Entonces estamos conectados también de manera física. También ingresan conceptos en la radiónica de las ondas de forma, que es esta teoría de que todo tiene que emitir una onda específica, todo, incluso un objeto que está quieto, va a emitir una onda específica. Va a emitir algo, una frecuencia sanadora. Y la electrónica, ya que muchos de estos tiende también a tener máquinas en su funcionamiento. Como dije, la parte más anglosajona es la que de alguna forma trabaja el tema de las máquinas, ¿ya? Entonces, pero aquí vamos a aprender como gráficos, porque como les mencioné, hacer una máquina necesita de otros conocimientos que no podríamos aprender en 4 horas, por supuesto. Necesita de dinero también, porque son caras, de verdad. He estado averiguando en páginas, metiéndome en ese mundo, y hay algunas que perfectamente pueden pasar el 1.000.000 de pesos chilenos, ¿ya? Entonces no es tampoco algo tan accesible de obtener. Hay otras cositas que sí se pueden, y a lo mejor uno podría de repente invertir, pero también tenemos otras opciones un poco más accesibles a nosotros. Entonces, historia de la radiónica, como dije, nace a comienzos del siglo XX, y existen estas dos líneas, ¿ya? El estudio de la radiónica, como la línea franco-belga, con Andrés de Belizal, con Chamery, con Jean de la Folle, que tienen unos libros súper interesantes, ya con Pagot, con el hermano Sepp Ranks, que ellos también crean mucho de estos gráficos, y tienen libros y tienen documentos. Hay algunos libros que son muy difíciles de obtener y que extrae ciertos párrafos, textos o PDFs, ya que uno los traduce, pero viene mucha, y hay harta información que uno puede encontrar sobre, especialmente gráficos creados incluso hasta por los hermanos Sepp Ranks, que se utilizan bastante. Hay algunos que son de alta complejidad, ya, y no los quise colocar acá porque son muy difíciles de utilizar, eh, y hay otros que son un poco más sencillos y que son bastante potentes, ya que vamos a ir viéndolos acá durante el proceso del curso. Y la línea anglosajona ya con Albert Abrams y Malcolm Wright, entre otros, hay más. La escuela franco-belga estudia las ondas de forma y su mayoritariamente gráficos en diferentes soportes. En cambio, la anglosajona, como mencioné, máquinas y dispositivos electrónicos. Nosotros nos vamos a ir a la franco-belga. Vamos a investigar estas ondas de forma para colocar en un cierto espacio, en un cierto lugar, en una cierta posición, para emitir estas frecuencias electromagnéticas. El curso está basado principalmente en la primera. Principios fundamentales de la ciencia radiónica. Todo está en constante movimiento. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, esta mesa es bastante interesante,
Porque bueno, primero hay muchos biómetros, lo cual los biómetros también son parte de toda la ciencia radiónica. El biómetro lo queda fuera. Ya aquí vamos a pasar un poquito de lo que es el biómetro de Bovis. Ya yo igual les subí un video a la plataforma para que vean cómo utilizarlo a los que no lo conocen. Ya hay un videito que yo tengo que me gusta compartirlo. Ya no lo vamos a ver en gran detalle, pero sí va a estar ese video para que lo puedan ver. Hay otros biómetros también que son medidas de frecuencia. Hay tarjetas radiónicas en la mesa también, están estas máquinas que les menciono. Y lo curioso también que aquí la gente puede hacer dosis, como parecía las flores de Bach, con frecuencias radiónicas como, con tipos de emisión de onda de forma con colores. Y se crea todo un conjunto de ciencia, ¿ya? Que también se conoce como la medicina cuántica, crear frascos, dosis específicas de agua, uh-huh, con ciertas frecuencias vibratorias para que la persona utilice. ¿Mm? Y es muy, muy, muy efectivo. Yo hace un tiempo di un curso de desintoxicación cuántica que fue bastante entretenido. Tarjetas, péndulos, varillas, biotensores, etcétera. Todo un mundo grande de lo que es la radiónica, y también hablan de lo que es la mesa radiónica, donde es una mesa grande, donde se pone distintos tipos de gráficos y se van trabajando en una persona dependiendo de la necesidad. Hay varias cosas. Principios fundamentales, como dije, todo está en constante movimiento, toda materia vibra u oscila. La oscilación de la materia produce frecuencias y resonancias moleculares. Las frecuencias y resonancias de la materia emiten y reciben información de su estructura. Todo es un proceso de comunicación. Emiten, reciben. Todos los cuerpos hacen eso. En nuestro caso son producidas por las células, tejidos y órganos, biofrecuencia, ¿ya? Cada célula de nosotros tiene un aura, tiene un campo electromagnético diferente. Tenemos células distintas, tenemos campos electromagnéticos diferentes en nuestro interior. Evidentemente, una célula cancerígena, por ejemplo, la frecuencia de su campo electrónico va a ser demasiado baja, ¿ya? Que normalmente en las células enfermas ocurre eso. Si una célula está con un buen campo electromagnético, con una buena energía, ¿ya? Esa célula va a cumplir sus funciones adecuadas de comunicación, de nutrición, ¿cierto? Su metabolismo como corresponde. Entonces, nuestras células, después tejidos, órganos, ¿ya? Son las que emiten estas frecuencias y también las reciben. Porque yo estoy todo el día emitiendo, pero también estoy todo el día recibiendo de agentes externos. Por eso también es una higiene energética el cuidarse. Las biofrecuencias y bioresonancias moleculares pueden ser transformadas o alteradas como son las de las radiofrecuencias, modificando la información y por lo tanto modificando los campos energéticos de los que emanan. ¿Ya? Me salté esta parte de acá. Estas frecuencias emiten y reciben información. Lo había dicho, no digo nada, lo dije. Después la última, en radiónica, cada objeto, pensamiento, emoción, molécula tiene su huella dactilar, ¿ya? Su impronta en el campo electromagnético y es única e irrepetible. Uh-huh. Entonces ahí hablamos también de muchos conceptos que se fueron abordando, en que todo se mueve, en que todo de alguna manera nutre, informa. Si yo voy caminando por la calle y me encuentro con alguien, y el campo electromagnético, la emisión de la radiónica del cuerpo de esa persona va a llegar a mí. ¿Existió el concepto radiónico en la historia del hombre? Si miramos al pasado, la acción a distancia que se utiliza en radiónica no es una cosa nueva. De hecho, forma parte, como dice ahí, del folclore y la medicina tradicional desde el principio de los tiempos. Es imposible no pensar que la emisión de onda de forma de los cuerpos solamente sea un concepto del siglo XX, desde que se empezó a estudiar la radiónica. Evidentemente esto está desde mucho antes, y la radiónica está en todo tipo de ciencia que nosotros queramos utilizar.
Como dice ahí el famoso alquimista Paracelso, creía profundamente en esta posibilidad. El sol puede brillar a través de un vidrio. El fuego puede irradiar su calor a través de una pared. Uh-huh. Sin embargo, el sol, como dice ahí, no pasa a través del vidrio ni el fuego a través de la pared. Uh-huh. De la misma manera, el cuerpo humano puede actuar a distancia. ¿Se dan cuenta? Eso, lo que hace el sol a través de un vidrio, lo que hace el sol, la luz a través de los cristales, ¿ya? Uh-huh. Lo que hace la música, el sonido, la cimática, porque la cimática es este sonido que nosotros emitimos y cruza y hace vibrar la ventana, ¿verdad? Hace que se muevan las piedras, que las moléculas de agua cambien. El experimento de Masaru Emoto. Si se han escuchado hablar del experimento de Masaru Emoto, tiene hasta unos libros de la medicina del poder del agua, que son súper interesantes. Entonces, todo ese concepto de que el sonido, los rayos, las formas tienen una frecuencia de onda de forma que se emite y que interactúa con otro cuerpo, ¿ya? Ese es el concepto de radiónica. Y ahí Paracelso lo colocaba a prueba. De hecho, en la antigüedad, si ustedes se dan cuenta, no sé si han escuchado hablar de los estudios del mesmerismo, ¿ya? Del magnetismo animal. También podemos extraer información parecida del concepto de radiónica, de que se sanaba a través del magnetismo, de las vibraciones de algo. Tengo un documento de Mesmer, ya, lo voy a buscar y se los voy a subir ahora que me acordé de ahora de Mesmer. Tengo uno bien interesante, déjenme ahí, se los voy a... del magnetismo animal, para que lo investiguen. No lo puse acá porque me acordé ahora recién, si no lo habría agregado. Así que ahí se los voy a agregar. Es muy interesante y se dan cuenta que tiene una unión. Claro que el magnetismo animal de Meissner, ya de Meissner se sacó su teoría hace mucho tiempo que la sacaron de contexto, pero todavía hay conceptos que se siguen utilizando, ¿ya? Entonces, en su... Hay un libro, bueno, bien cómo es el nombre, pero es publicado en el año como 1600 y tanto. Francis Bacon escribió: está garantizado que untar la cuchilla que causó la herida la curará. Todos esos conceptos, si un ejemplo, un cuchillo a nosotros nos hiere, ese mismo cuchillo queda con una frecuencia específica, ¿ya? Y ahí podemos incluso agregar a lo mejor a la teoría un poco de la homeopatía, que la misma enfermedad, lo mismo el daño que se causó, puede provocar la sanación de la herida. ¿Qué más? Ondas de forma. Teoría ondas de forma. Básicamente esto funciona así. Cada objeto, por su composición y su determinada forma, se va cargando de cuántas vibraciones le van llegando. Imagínense esta pobre persona puesta en un puro lugar, ¿ya? Va recibiendo constantemente energías telúricas, ¿cierto? Formas electromagnéticas, el sol, la energía de la luna, la energía psíquica, espiritual. Así estamos todo el día y todos los días. Yo salgo a la calle y automáticamente empiezo a recibir distintos tipos de ondas. Desde la Tierra recibimos toda la parte geo, ¿cierto? La parte telúrica, ¿ya? Y de paso, alteraciones en ella misma. Desde arriba estamos recibiendo energías cósmicas, ¿ya? Que esas energías cósmicas van bajando hacia nosotros y también interactúan con nuestro cuerpo. Vamos recibiendo distintas formas electromagnéticas de las personas que nos dan un abrazo, que nos dan la mano, que nos hablan. Vamos pasando por la calle y escuchamos ahí música, ¿verdad? Nos quedamos un ratito parados y interactúa la energía con nosotros. Los mismos campos electromagnéticos de los objetos, ¿ya? Las antenas de celulares, el computador cuando llego al trabajo, todo eso interactúa en mi cuerpo todo el día, sin pensar que también tenemos energías psíquicas, ¿ya? Que son las del pensamiento. El pensamiento de una persona también genera una onda de forma que interactúa con nosotros. Y ahí va a depender del pensamiento que tenga la persona, es la manera que interactúa. Y ahí podemos incluso irnos un poquito hacia el lado
más oculto, ¿verdad? Un poco más esotérico, a lo mejor, de estos famosos ataques psíquicos que se hablan, ¿cierto? De que cuando una persona emite pienso yo en el mal a otra persona, mi mente hace una emisión de onda de forma, ¿ya? La mente al momento de procesar ese pensamiento, yo emito una frecuencia. Uh-huh. Y la frecuencia, por supuesto, va a ser muy baja. Si la otra persona está inestable, la recibe, provoca el problema. Como dice ahí, básicamente funcionan así. Cada objeto por su composición y su determinada forma se va encargando de cuántas vibraciones le van llegando. Cuando llega el momento de saturación, empieza el objeto a emitir como si fuera una antena emisora. Ahora existe en ese espacio una frecuencia única e irrepetible. Uh-huh. Porque dice, porque el objeto está colocado en un lugar que solo ocupa él. Por lo tanto, también nosotros llega un momento de saturación de esta energía, porque la energía a nosotros nos puede saturar. Cuando ocurre esa saturación energética de diversas áreas, es cuando nosotros enfermamos. ¿Uh? Más aún, si esa saturación ya viene de una mala frecuencia de objetos electromagnéticos negativos, del electrosmog, ya de los artefactos eléctricos de nuestra casa, de los pensamientos negativos, ya de música de baja vibración, porque por algo está el experimento de la simática de la música de Masaru Emoto, que la música de mal, que hablan de grosería, hablan de palabras de odio, de insulto, también interactúan. Todo eso llega un momento que el cuerpo bioenergético se satura. Uh-huh. Y ahí donde dice que estas ondas nos pueden afectar en positivo o en negativo. Y yo me vuelvo una máquina que emite energía. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros vamos a utilizar los conceptos de la radiestesia, de la radiónica, porque yo mismo llego a un proceso de saturación de energía con mi pensamiento, que yo mismo emito esa frecuencia. ¿Mm? Si yo todo el día estoy recibiendo puros insultos, yo me imagino un ejemplo de los choferes de las micros, ya yo me tomé de la micro y he visto cómo los insultan y es tremendo de repente. Entonces estás todo el día recibiendo insulto, energía, ataques negativos. Ya esa persona en algún momento, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a tener una reacción y esa reacción va a ser violenta. Porque va a llegar un momento de saturación, de que la energía va a estar tan cargado que esta misma va a emitir lo mismo que recibió. ¿Qué pasa con un ejemplo del animalito? ¿Ya? ¿No han visto un ejemplo de los animalitos maltratados, cómo reaccionan cuando toda su vida les pegaron? Cuando uno se acerca, ¿qué es lo que hace el animalito? A morder. ¿Qué pasa caso contrario si tú le das amor a ese animalito o le das cariño a esa persona? Se satura de vibraciones, de ondas de forma positiva. Esa persona va a escuchar música rica, música armónica, bineural, sonidos cetáceos, en general toda la música que uno escucha para elevar las vibraciones, ¿cierto? Nosotros vamos a irradiar eso mismo. Uh-huh. Por eso habla, los cuerpos se enferman cuando a través recibo ondas de forma nociva. Mi célula se colapsa de esa frecuencia. Y les cuento también que esas mismas ondas de forma no solamente vienen de los campos electromagnéticos de lo que está a nuestro alrededor, sino que también de lo que nosotros comemos. Los alimentos transgénicos, los alimentos modificados genéticamente, los alimentos ácidos grasas trans tienen una frecuencia muy baja y al consumirlos también interactúan de manera nociva con nuestro organismo. Y esto se ha hecho a través de medidas del biómetro de Bobis con los alimentos. El biómetro de Bobis ha medido estos alimentos para saber, un ejemplo, en qué estado están, ya como qué es lo que están provocando las personas, todo eso. Por lo mismo, también es importante también la forma en que yo me estoy alimentando, chicos. La alimentación es la medicina. Fueron otros dos investigadores como Albert Mason y Jacques Vercés los que desentrañaron y puesto en claro lo que son las ondas de forma, OEDs, ondas de forma, afirmando lo siguiente: las ondas de forma no existen por sí mismas, no habiendo más que formas que vibran y oscilan según la acción
de fenómenos exteriores, generalmente radiaciones cósmicas, aunque también otras con las que entran en resonancia y armonía. Dicho de esta forma, ya, las formas y sobre todo las geométricas son capaces de reflectar, de emitir otras series de ondas características y frecuencias, ¿ya? Que son otro tipo de ondas de forma. Entonces, cuando un cuerpo, una persona, un objeto, algo, lo pones en el camino, en el lado donde la geometría emite esa onda de forma, interactúa de manera inmediata con todo lo que está a su alrededor. Es por lo mismo que los gráficos radiónicos son hechos con estructuras específicas. Y también tiene mucho que ver la geometría sagrada en esto. ¿Ya? De hecho, los gráficos radiónicos son parte de la geometría sagrada. Si tú te das dando cuenta, por algo una geometría o un gráfico tiene una forma circular, porque se asemeja al vientre materno, a lo materno, a la creación. Por algo un ejemplo tiene puntas, tiene vértices, porque se refleja la acción de la energía masculina en punta hacia un lado. Mucha de ella tiene simbología creada dentro de su estructura. Muchos de los gráficos tienen lenguaje solar. ¿Cuál es el lenguaje solar? El lenguaje que cambia realidades. Hebreo, sánscrito, ¿verdad? Y ponen figuras con ese idioma también vibracional. ¿Para qué? Para transformar y construir todo un gráfico, toda una geometría que pueda cambiar el alrededor donde estamos viviendo. Uh-huh. Normalmente las más potentes de las ondas de forma son las cósmicas y las telúricas. O sea, las que vienen de la Tierra y las que vienen del universo. Y hay puntos de fuga específicos. Hay chimeneas telúricas, ¿ya? Chimeneas telúricas, estamos hablando a esos espacios específicos que encontramos en distintos lugares donde entran en contacto la energía telúrica con la cósmica. Cósmica viniendo del universo, la telúrica viniendo del centro de la Tierra. Entonces hay lugares donde entran en contacto. Si un ser humano tiene un contacto cercano o está mucho rato puesto en uno de estos puntos específicos donde se hacen estos intercambios de energía, el cuerpo va a sufrir problemas, se va a desestabilizar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo humano está preparado para recibir una cierta cantidad de ondas electromagnéticas específicas, ¿ya? Pero si estamos bajo una onda cósmica o estamos bajo, claro, una onda cósmica, estamos arriba de una onda telúrica constantemente, nuestro cuerpo tiende a desequilibrar por el nivel fuerte de onda de forma que interactúa con nosotros. Ya eso, hablando de la Tierra, hablamos de lo que es geopatologías, ¿ya? Zonas enfermas de Tierra. Entonces, durante mucho tiempo, este conocimiento se hallaba siempre en manos de la clase sacerdotal. Todo esto que estoy hablando, piensen que no se conocía. ¿Hace cuánto tiempo empezó realmente a masificarse esto? O sea, de que yo ahora esté haciendo una clase online en relación a esto. ¿Ya? ¿Hace cuánto tiempo? No mucho. A lo mejor hay gente que lo sabía hace unos 10 años, 15 años podrá ser, ¿verdad? O que lo entendía de otra manera. Pero en sí, esto recién no hace mucho que se empieza a investigar y a masificar para que toda la gente conozca sobre la radiónica, la radiestesia, la bioenergía, ¿verdad? Y ahora mucha gente lo está utilizando, lo cual encuentro que es genial. Uh-huh. Pero antiguamente todo este conocimiento era parte solamente de clases sacerdotales, de algunos chamanes que utilizaban otro tipo de instrumentos distintos. Y de hecho, antiguamente se construían esculturas, construcciones, ¿ya? Y muchas cosas que se utilizaban, estos puntos de energía específicos, puntos de energía cósmica, puntos de energías telúricas para construir y levantar
ciertos templos, ciertas estructuras, y de ahí donde queda esa energía sagrada en esos lugares, porque además aparte les ponen geometría, les ponen figura. Entonces se conocía de antes estos lugares específicos donde la onda de forma tanto cósmica como telúrica era imponente. De hecho, se dice ahí, también hay algunas cositas que lo que hablan, de que muchos lugares donde se hacía el proceso de momificación, ya de mantención del cuerpo, eran lugares donde había una emisión de verde negativo muy fuerte, que era para desecar los cuerpos, pero también para conservarlos. A principios de 1930, André de Belizar y los ingenieros Chomery y Morel empezaron a estudiar las influencias de la forma de las cosas sobre plantas, ¿ya? Hacían experimentos. Ustedes saben que antiguamente se hacían experimentos no solamente en plantas, sino que también en animales. Ya ahora lo bueno es que ya no está tan, tan se hace tanto el tema de los experimentos en animalitos, pero antiguamente sí se hacían, o sea, eran, lo primero eran las plantas y los animales para, especialmente los animales para hacer cualquier tipo de experimento. No estoy de acuerdo, no era bueno, pero de alguna manera fue parte de la historia, ¿ya? Posteriormente los siguieron Jean de la Folle, entre otros, así como empezaron a usar el concepto de onda de forma. Y esto se dan cuenta que no es hace mucho tanto años, igual a ver, 1930 sí, son varios años atrás, pero no son un ejemplo 200, 300 años, sino que fue en siglos pasados. Entonces no está tan lejano ya este concepto de investigación. Y constataron que las formas de los objetos pueden influir en los procesos de salud y enfermedad. Por lo tanto, nosotros podemos ocupar todos los rayos radiestésicos y las formas para sanar distintas enfermedades. Diferente, a través de la emisión de los colores de la frecuencia. Un ejemplo, el verde negativo que les hablé anteriormente, ayuda al proceso de eliminación de los parásitos, virus, bacterias. Por eso eran utilizados estos espacios para hacer la momificación, para mantener, sacar todo lo que pueda provocar la podredumbre de un cuerpo, la putrefacción de un cuerpo. Y de hecho el verde negativo se utiliza todavía con péndulos. Un ejemplo, péndulos cromáticos, que trabajan los colores, péndulos universales, ya que son unos péndulos cortitos ahí. Entonces todo ese tipo de cosas se utilizan hoy en día. El mismo péndulo hebreo también utiliza, el péndulo hebreo también utiliza las ondas de frecuencias verdes ya de colores para sanar y trabajar los cuerpos. Entonces, ya ahora hay máquinas radiónicas gráficos que tienen una frecuencia guardada dentro para emitir o colocar simplemente un vaso de agua en un círculo de color verde. Ya con eso, a lo mejor no estamos trabajando el verde negativo, pero estamos trabajando el color verde, que también es un proceso de curación. Y eso mismo interactúa, lo podemos redirigir hacia el órgano de la persona afectada, ¿ya? Piensen que todo este concepto es sanación bioenergética, que como consecuencia lleva a alterar lo físico, a provocar cambios en lo físico. Por lo tanto, ningún tipo de las técnicas que nosotros vamos a hacer. A ver, aquí yo no les voy a explicar de rayos radiestésicos porque es muy grande, extenso, ¿ya? Pero sí entendemos que todo esto funciona de la mano. Todo esto que uno utiliza, se habla de medicina porque ayudamos a un proceso de una persona, pero jamás vamos a reemplazar un tratamiento médico. El tratamiento médico ve lo físico, nosotros vemos lo bioenergético. Ya es un proceso, esto es una terapia integral, integrativa, va a trabajando en conjunto con la parte médica, con la parte científica. ¿Ya? Eso es súper importante porque yo he visto muchas personas que hacen, de hecho, hubo un médico, ya, supuesto médico, que trabajaba la radiestesia, trabajaba los conceptos de radiónica, radiestesia, como medicina, pero le decía a las personas que dejaran de tomar su medicamento. Provocó muchos daños. Salió hasta en la televisión, creo, pero hace mucho tiempo atrás. Entonces, eso también es una irresponsabilidad, porque nosotros podemos provocar equilibrio en el cuerpo bioenergético. Pero cuando la patología ya está en nuestro cuerpo, es necesario trabajar con lo concreto, con lo físico. Y trabajamos de los dos a la par. ¿Ya? Súper importante. Características de las ondas de forma.
Las formas geométricas en sus tres dimensiones, anchura, profundidad y altura, están influenciadas por la corriente magnética de la Tierra, ¿ya? Por la composición de su forma y estructura química, capturan la energía cosmotelúrica, las dos, ¿ya? Sobre saturados de la energía capturada e irradian de esta otra vez y así sucesivamente. O sea, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que las estructuras geométricas van captando las energías, las ondas de forma telúrica y las eh, cósmicas, ¿ya? Y las van irradiando, se sobresaturan. Un ejemplo, un gráfico la recibe, se sobresatura, la envía, la recibe, se sobresatura, la envía. Y está constantemente así. Por eso cuando una persona tiene un gráfico radiónico o tiene algún instrumento, ya los orgones también pueden funcionar. Hay algunas piedras, algunos cristales, el cuarzo, ¿ya? Lo que pasa con estas máquinas, con estos gráficos, con estas formas, es que se sobresaturan de esta energía, ¿ya? Que es positiva, por supuesto, porque nosotros vamos a hacer un tipo de filtro de estas dos frecuencias y envían estas frecuencias hacia los distintos lugares, las dispersan. Entonces nos puede ayudar incluso para cuando la energía está estancada en un lugar. Uh-huh. Las van recibiendo y las van emitiendo nuevamente. Esto es lo mismo para la radiación terrestre, que llamamos forma de onda. Como dice ahí, las ondas emitidas por las formas simétricas son beneficiosas. Por eso también es importante la estructura. Los emitidos por polígonos irregulares son dañinos y malos. ¿Por qué son así? Porque, por ejemplo, cuando se ve un gráfico radiónico, todo tiene que estar todo igual. Si se dan cuenta, el gráfico radiónico es todo organizado, todo ordenado. Si tiene esto arriba, lo tiene acá abajo. Si tiene esto a la izquierda, lo tiene a la derecha. Todo tiene la misma medida. Lo mismo que, un ejemplo, los poliedros y los polígonos. Si hablamos de poliedros, ¿a qué nos recuerda? ¿Ya? A los sólidos platónicos. Todo tiene que estar organizado. ¿Cómo es la estructura de un cristal? ¿Ya? Porque una vez me preguntaron, profe, pero los cristales hay algunos que son medio deformes, que no, ¿qué importa si el cristal no tiene o la drusa tiene una forma extraña, no es armónica? Si lo es, no estoy hablando el cristal es un caso distinto, porque si vamos a ocupar un cristal como una antena taquiónica, ¿ya? Que vamos a ver el concepto después, el cristal da lo mismo que sea una drusa que tenga lados distintos, porque el interior de ese cristal tiene celdillas, y esas celdillas son ordenadas. Por eso funciona también bien un cristal, ¿ya? Porque todo tiene la justa medida interna, ¿ya? Lo diferencia que los gráficos no tienen un componente ordenado dentro, sino que el mismo gráfico es el orden. Por eso el gráfico es ordenado, el cristal, el orden lo tiene en su interior, en su alma, en su estructura. Ya estas celdillas cristalinas, estas rejillas cristalinas. Se entiende, ¿verdad? Un poco a lo que yo voy con este tema del organizar. Entonces, todo lo que es organizado se ayuda a estructurar. Y ocurre con las moléculas internas de nuestra agua. ¿Ya? Si usted, cuando una persona está enferma, se siente mal, no está bien, normalmente las moléculas del agua interna de nuestro 80% de agua, y estoy hablando de la sangre, de la linfa, de todos los líquidos, tienen una forma desorganizada. ¿Qué pasa cuando el gráfico interactúa? Cuando aplico un péndulo con radiestesia hacia el cuerpo o recibo la vibración de un cristal, la forma organizada de estas vibraciones, de estas emisiones de onda de forma, ingresan a mi cuerpo y reorganizan molecularmente mi cuerpo. Y lo mismo ocurre con la música, la simática. Si yo escucho un mantra poderosísimo, ¿ya? O un sonido que me provoque una relajación maravillosa, ¿ya? Esa melodía, esa frecuencia viene con una emisión de onda de forma ordenada, organizada. Va a interactuar con mi cuerpo y lo va a ordenar. Por eso yo me siento bien con ciertas melodías, ¿ya? Y aquí ocurre algo que hay muchas personas que me han dicho, yo hice todo un análisis aquí. Yo tengo muchos amigos que les gusta el rock,
y de hecho me incluyo, ya muchos amigos rockeros que les gusta el rock, y muchas de las letras de rock son fuertes, tienen contenidos tristes, deprimentes, agresivos en muchos casos, ya, y me decían, pero yo me siento bien, porque esto mismo lo comentamos, yo me siento bien escuchando una canción, no sé, porque, que hable de destrucción, ya música a lo mejor incluso hasta más relacionada con el post-punk, que también hablaban contra la revolución, se rebelaban contra el sistema. Entonces, si se habla de eso, ¿por qué yo me siento bien? Es porque la persona que está en esa frecuencia. Si yo estoy en una frecuencia baja, de hecho muchos de ellos te decían, ya, pero ¿cómo estás tú a nivel emocional? No muy bien, no me siento bien. O sea, me siento bien, pero estoy con muchos problemas. ¿Ya? Entonces la persona normalmente está en un estado negativo, está en un estado depresivo, está incluso en un estado de autoagresión. Lo vi muchos amigos, muchas personas cercanas a mí, estados depresivos graves. Entonces, al escuchar esas frecuencias, se sentían bien, porque estaban acorde a ello. Uh-huh. ¿Qué ocurría? De alguna forma inestabilizaba aún más tu parte molecular. ¿Qué pasó? Una persona que cuando yo empecé a investigar todo eso, dije, oh, no voy a poder nunca escuchar la música que me gusta. Decía yo, no, pero no lo vi desde esa perspectiva. Después se puede uno entrenar, ¿ya? Para escuchar la melodía, escuchar la música que te gusta, pero que no de alguna forma hacer otras cosas para equilibrar, ¿verdad? Si mantienes un cuerpo bioenergético bien, puedes escuchar a lo mejor una melodía que te guste, que a lo mejor tenga un contenido distinto, fuerte, pero te vas a mantener en esa estabilidad constante, ¿ya? Entonces la música también interactúa con nuestra molécula y la va cambiando. Si yo escucho mantra, mi cuerpo se va a reorganizar. Las zonas de forma acompañan y están asociadas a los fenómenos energéticos. Por lo tanto, una corriente de agua, una falla, un campo electromagnético, una emisión de rayos X van indisolublemente unidos a una proyección de forma y a un poder de incidencia. Todos estos conceptos que ocurren a nivel natural porque hay alteraciones, hay movimientos tanto telúricos, cósmicos de la Tierra que son naturales, siempre van de la mano con una emisión ya y ingresan y interactúan con un cuerpo siempre. Jamás vamos a poder evitar una zona geopatógena en un 100%. Siempre vamos a pasar por ella, vamos a interactuar con ella un rato, y no solamente nosotros, los animales, las plantas, todo va a interactuar con ello. Pero la gran diferencia, un ejemplo, es que los animalitos y las plantas las sienten. Ellos las logran captar. ¿Y saben por qué la captan? Porque ellos tienen un proceso de enraizamiento diferente a nosotros. El perrito sabe dónde está el conjunto, la zona geomagnética negativa. La planta lo sabe. ¿Por qué creen que el árbol cuando va creciendo y te va a pasar por un lugar donde hay una zona de reacción electromagnética, el árbol se enchueca y crece chueco? De hecho, escuché algo bien interesante, no sé, de las personas que estuvieron en cursos anteriores conmigo, creo que una alumna mencionó algo de los gatitos, no sé si alguien estaba ahí presente, de que los gatos captan dónde están las ondas electromagnéticas nocivas y se echan arriba de ellas. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Que lo encontré súper curioso. Algo había escuchado, pero no tenía la menor idea. Y después me hacía sentido de que es verdad, los gatos cuando se echan, están echados mucho rato en un mismo lugar, es porque están en ese espacio dispersando el lugar nocivo que hay en la casa. Entonces ya ahí me doy cuenta que los animales contienen un conocimiento de esto. Nosotros tenemos que ocupar máquinas para poder sentirlo. Chicos, ¿les podría pedir un minutito? ¿Ya? Un minutito que puedo ir al bañito. Un minuto y regreso de inmediato, ¿ya?
Ya, ahora sí. Ya, a ver, espérenme. Ya, chicos. Sí, había pedido un minutito para ir al bañito, pero ya estoy acá. Ahora sí. Algunas características, como dije yo, de la emisión de vida a las formas, ¿ya? Las eh, emisiones de vida a las formas acompañan y están asociadas a los fenómenos energéticos. Por lo tanto, como dije yo, la corriente de agua, la falla, la geopatología, el campo electromagnético alterado, todo tiene un contacto, tiene un punto de incidencia. Se pueden dar fenómenos de conexión entre distintos elementos de forma. Por ejemplo, la arista de una columna con un poste de tendido eléctrico o con una masa metálica. Todo de alguna forma tiene un contacto. Trabaja ahí uniendo uno con otro. La emisión de forma puede ser transportada por una serie de objetos, hilos, cuerdas, cables, ¿ya? E incluso se habla también de que el ser humano, a través de su mente, a través de su movimiento ideoplástico, puede generar cuerdas y cables que no sean físicos. Uh-huh. Y ahí se habla también de estas teorías de los lazos que están unidos entre las personas. El lazo que yo tengo, un ejemplo, con una casa. El lazo que tengo yo, un ejemplo, con mi hijo, con un objeto específico, ¿ya? Hay otros, son otro tipo de estudios distintos, son otras cosas diferentes a lo mejor a entender que el hilo y el cable conducen a las de forma, sino que también se puede emitir a través de la mente. Si ustedes llegan y están completamente dependientes de una persona, ¿ya? Estas dependencias emocionales, o la madre es muy sobreprotectora con el hijo, tiende también a generar un tipo de lazo, un tipo de cuerda, un tipo de cable de unión con ese ser, ¿ya? Y eso también pasa a través de una emisión de onda de forma. Entonces quedamos unidos con eso. Dependencias emocionales, dependencias materiales, no me puedo mover de una casa porque no me quiero, me da miedo salir de ahí, estoy pegado a un sillón, a un espacio, a un lugar, ¿ya? Por otra parte, algunas emisiones de forma pueden atravesar las paredes y objetos metálicos, ¿ya? Como la radiación verde negativo, que es detenida por el cristal. Esta es la razón por que las medicinas, el agua y los alimentos en general debiesen guardarse en frascos de este material, ¿ya? De cristal, etcétera. Todo tipo hay cosas que atraviesan también ciertos tipos de estructuras. Las emisiones de onda de forma, chicos, pueden ser también amplificadas por altavoces, por transformadores, ya por solenoides, ya que el solenoide es un dispositivo que crea un campo electromagnético uniforme, ya, o cualquier tipo de artefacto eléctrico puede amplificar también las ondas de forma. No sé si han escuchado hablar de estas máquinas que son las cajas fantasma, o estas máquinas que son para captar ondas electromagnéticas y frecuencias de que no están en este plano, no están en este plano físico. Ya las cajas fantasma también se les conoce, o estas maquinitas que son para captar, un ejemplo, las mismas psicofonías, que se sienten sonidos de otros espacios, de otras dimensiones, ¿ya? Y que quedan registradas, y es por lo mismo, porque muchas de estas máquinas que están hechas a transformadores, altavoces o cosas más tecnológicas, tienden a captar y a amplificar lo que están captando. Se saturan, capturan una emisión de onda de forma que puede ser a lo mejor un ser que está en otra dimensión que te dice, me voy a ir para el lado más oculto, ¿cierto? Dice, no sé, ándate de mi casa. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Y la máquina se saturó con esa emisión de onda de forma, con esa energía nociva. ¿Y qué pasa? Esa máquina llega y la va a captar y la va a amplificar. Uh-huh. Pero también ocurre con las máquinas radiónicas que yo les menciono. La máquina de por sí tiende a ser un poco más potente porque las amplifica, ¿ya? También puede amplificar tanto emisiones de onda de forma donde el emisor de esa frecuencia no esté en este plano físico, como también puede amplificar lo que sí está en este plano físico.
Porque a lo mejor yo tengo la vibración de una flor de Bach. Tengo la flor de Bach aquí en una maceta. Mimulus. ¿Cierto? Entonces Mimulus, ¿qué va a hacer? Su vibración, su frecuencia de algo físico que está acá en este plano, lo puedo amplificar con una máquina radiónica. Con una máquina, un artefacto eléctrico, ¿verdad? Entonces yo puedo amplificar cosas que no están en este plano como también están en este plano físico. Y ahí es donde entendemos un poquito cómo van funcionando estas máquinas que uno va captando cierta frecuencia. Las emisiones debidas a las formas pueden ser desviadas o concentradas por prismas de madera, ¿ya? Por cristales, por vidrio, por distintos materiales, ¿ya? Los mismos orgones, los orgones también captan esta frecuencia, pero el orgón tiene una estructura específica, ¿ya? Que cambia, neutraliza, capta las energías nocivas desde su parte basal y las cambia por la parte superior que emite energías positivas. Entonces es un transformador. Captan ciertas frecuencias y las desvían o las transforman. Uh-huh. Ejemplo, se recomienda no colocar un espejo en las habitaciones. ¿Por qué motivo? Simple. Dicen, no, es que el espejo es un portal a otra dimensión. Desde un punto de vista, yo lo creo. Pero desde otro también hay un concepto importante, el que no debería colocarse un espejo en una habitación.